¡Wow! ¡Cómo me gusta! Creo que va a ser una prenda de fondo de armario. Aunque este es de algodón, lo voy a usar todo el año. Si prefieres tejerlo con lana, pues perfecto también. ¿Qué tal, amores? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy te voy a enseñar a tejer este chal asimétrico y espero que te apetezca pasar este ratito conmigo tanto como me apetece a mí. Sobre todo me parece importante que aprendas cómo tejer tu propia asimetría. Es decir, que aprendas a hacer tu medida, tanto de largo como de ancho. En fin, que tu chal sea asimétricamente de la forma que tú quieras. Para esto tienes que aprender por qué haces lo que haces. Este es el misterio. Por lo demás, cualquier asimetría puede quedarte bonita. Personalmente suelo crear la asimetría sobre la marcha. Me anoto lo que voy haciendo por si quiero replicar el modelo y entonces sí, sigo este patrón, pero en principio voy improvisando. Y esto ha pasado sobre todo en este modelo, que además he ido improvisando los hilos. Aquí cada hilo es de un padre y de una madre. He improvisado los colores, todo. Eso sí, he utilizado hilos que se podrían trabajar desde un 3,5 a un 4,5. Tampoco la diferencia de hilos que no sea muy grande. Y he utilizado unas agujas del 4,5. Así que si tú tienes hilos por ahí, los puedes utilizar y hacer tu propio diseño. Te quedará bonito igual si por ejemplo pones un trozo bien grande de un color y luego rayitas más pequeñas. En fin, puedes hacer miles de combinaciones porque se te va a ver bonito igual. ¿Te animas? Pues empezamos. Y quédate hasta el final porque al final este chal tiene sorpresa. No todo es lo que parece. Me encantará que te suscribas a este canal, que también es el tuyo, y le des a la campanilla para que los señores de YouTube te comuniquen cuando tenemos un vídeo nuevo. Vamos a empezar montando 3 puntos en la aguja. 3. Lo estoy haciendo con circulares por comodidad, ya sabéis, pero es tejido recto, tejido abierto, perfectamente con agujas rectas. En la primera vuelta vamos a hacer un aumento en el primer punto y un aumento en el tercero. No acabo de sacar el punto, lo cojo por detrás y lo doblo. Ya tengo el aumento. El del centro lo trabajo a normal y el de la otra esquina hago el punto, sin sacarlo de la aguja, lo vuelvo a coger por detrás y lo trabajo. Ya tengo un aumento a cada lado. En la vuelta del revés igualmente tenemos que hacer los aumentos, pero a partir de ahora lo voy a hacer en el segundo punto. Ahora que ya tenemos más puntitos, pues lo puedo hacer en el segundo y así el primero pues lo dejo más limpio. Así que trabajo un punto y aquí en el segundo hago el aumento. Y aquí uno antes de terminar vuelvo a hacer el aumento. Así. Bien. De momento solo hemos aumentado para tener más puntos en la aguja, pero ahora ya podemos empezar a hacer la disminución del centro, que es lo que hace el dibujito, o sea, el nervio este que va subiendo. Entonces vamos a necesitar 3 puntos, estos 3 centrales. Entonces voy a hacer un punto, un aumento, aquí tengo 3, estos 3 van a ser los del menguado y a estos ya se van a convertir también en 3 cuando haga el aumento. Para hacer el menguado tengo que coger 2 puntos juntos como si los fuera a tejer al derecho, pero no los tejo, los paso sin tejer. Ahora tejo un punto y estos 2 puntos en la posición que están para que me quede el derecho encarado, los monto por el que he trabajado.
Me va a quedar así. Ahora no se ve mucho, pero ya lo iremos viendo. Aquí tenéis que tener en cuenta, os miráis el vídeo de la semana pasada, que os dejaré por aquí y en la descripción del vídeo, cómo trabajáis, en qué método, para ver cómo os vienen los puntos para cogerlos de forma que este punto os quede encarado. Luego lo veremos mejor cuando ya esto vaya aumentando. Aquí hago el aumento, un punto antes de terminar y el punto, como si le podemos llamar, de orillo. El orillo también lo podéis hacer si tenéis costumbre, pues pasando un punto sin tejer, ningún problema. Podéis dejar un par de puntos de bobo, lo que más os guste. De momento, para simplificarlo, no vamos a hacer nada. Estoy en la vuelta del revés y ahora ¿qué tengo que hacer? Pues este punto central, que es donde he hecho el punto que sube, lo tengo que pasar al revés sin tejer y ahora os explicaré por qué. Así que hago el primer punto, hago el aumento, hago un punto al derecho, tengo 4 a cada lado con el aumento y este subo el hilo, lo paso sin tejer, bajo el hilo y aquí hago el aumento del final de la vuelta. Nos podríamos poner un marcador, pero como esto va corriendo no vale la pena. Yo por la parte del revés sí que lo que hago es que me pongo un marcador, pero a modo de aviso, de que me toca el punto sin tejer pronto. Que ya lo veo, pero porque cuando ya las vueltas son más anchas, pues no me lo salte sin darme cuenta. Bien, pero por el derecho ahora veréis qué fácil es ver dónde tienes que hacer el menguado. Entonces vuelvo a hacer los aumentos. Esto siempre, de momento, todo el tiempo. En el segundo punto un aumento hasta que llego a un punto antes de este punto que subirá al derecho. Un punto antes, ¿qué hago? Pues cojo el que sube más el compañero, así, como si los fuera a tejer al derecho, los paso sin tejer, dejo un punto y ahora monto estos dos por aquí. Y veis como este punto me va a ir subiendo rectito y encaradito. Ahora el aumento del final. Aquí un punto antes del final, el aumento. Y un punto. Y por la vuelta del revés, pues esto me sirve un poco para decirme que tienes que pasar un revés sin tejer. Y lo mismo, sigo haciendo un punto, un aumento, un punto, dos, y aquí veis que esto ya se ve que está doble, está más abultado. En todo caso podemos hacer así y lo vemos. Subo el hilo, paso el punto, bajo el hilo y sigo con la norma, un aumento antes del último punto. A ver, yo me enrollo, os explico el porqué para que entendáis más que de memoria, pues lo que estamos haciendo. Estamos aumentando un punto a cada lado, tanto en las vueltas del derecho como en las del revés, en el segundo punto para que el primero nos quede más limpio. Y estamos subiendo aquí un menguado doble, que por el revés, ¿por qué lo paso sin tejer? Pues muy fácil, porque si lo tejiera, esto abultaría, porque el punto bobo encoge y el punto al derecho da más. Entonces este nervio, en vez de quedarme planito, se me abultaría. Es por esto que lo paso del revés, aparte de que se alarga un poco y queda más bonito. Bueno, pues vuelvo a estar en la del derecho y lo mismo, un punto al derecho, doblo el segundo y hasta llegar al punto que sube recto, que es este. Un punto antes, cojo los dos sin tejer, el derecho y monto.
el aumento antes del punto final y un punto. Y en la del revés lo mismo, un punto al derecho, doblo el segundo o hago un aumento y cuando llegue al punto central, que aquí tengo un marcador que ya me lo iré subiendo, pero que yo ya lo veo porque tiene 2 hebras, levanto, paso sin tejer, como si lo fuera a tejer al revés, bajo y sigo. Y en el penúltimo punto el aumento. ¿Sí? Bueno, voy a hacer un trocito más para que esto coja un poco más de forma. Y añadimos un color, a ver qué pasa. Bien, pues aquí lo tenemos, un trocito más. Y te quiero contar en realidad qué estamos haciendo. Estamos aumentando un punto cada vuelta. Y dirás, Lola, no, estamos aumentando 2 puntos en cada vuelta. Sí, lo estamos haciendo, pero aquí nos estamos menguando 2 puntos. Por lo tanto, si aumentamos 4 cada 2 vueltas, pero menguamos 2, quiere decir que solo estamos aumentando 2. ¿Y por qué hacemos esto? Pues para que nos quede esta formita, para que nos quede el dibujo. Bien, entonces ahora vamos a cambiar el color. Vamos a poner, por ejemplo, este. Solo lo voy a cambiar una vez para no alargar esto tanto. Entonces, seguimos haciendo exactamente lo mismo. Añadimos el hilo. Hacemos el aumento. Yo lo que sí que he ido haciendo, porque he cambiado tantas veces de color, es esconder un poco este cabo. ¿Cómo lo hago? Pues paso el cabo que tengo que esconder, tejo, lo vuelvo a pasar, o sea, lo cruzo y otra vez, y así cada vez que haces un punto. Cruzo y esto me va quedando pues bastante pulido, o sea que luego ya no tengo tanto trabajo. Si quiero puedo cortar el cabo del tirón o lo puedo rematar un poquito, pero ya no voy con todo de hilos y estos puntos que se alargan y tal, por si queréis hacerlo. Bueno, pues lo que voy a hacer es lo mismo, el aumento del principio, el menguado del centro, 2 puntos sin tejer, un punto al derecho y lo monto. Y el aumento del final. Y por el revés, pues exactamente lo mismo. Un punto, un aumento. El punto central, que es este, levanto el hilo, lo paso como si lo fuera a tejer al revés, sin tejer, y sigo al derecho hasta el penúltimo punto. Aumento y el punto. Y ahora si quiero seguir haciendo rayitas, pues este lo tiro para atrás, este lo pongo hacia adelante y continúo igual. Y
nos va quedando así. ¿Veis? Ahora es cuando la raya pues también va haciendo esta forma de espiga tan bonita. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí es la parte del cuello del chal, o sea, donde nos lo vamos a envolver. Y esta parte de aquí es el alto del chal, desde el cuello hasta donde nos gustaría que nos llegara de la espalda. Bien, pues veis, ya he hecho 2 rayitas y así va quedando, ya va tomando pues la forma. Este cambio de color lo podéis sustituir con un cambio de punto. Podéis hacer aquí, por ejemplo, una vuelta de calados, 2 puntos juntos y una hebra, y también os quedará el dibujo marcado, pero con el cambio de punto. También puede quedar muy bonito. A ver, pero primero os quiero explicar. Hemos dicho que esto era lo que envuelve el cuello y esto es el alto del chal. Bien, pues cuando el alto del chal ya sea el que vosotros queráis, vamos a cambiar la forma de hacer los aumentos. En mi caso yo hice 48 o 50 centímetros, más o menos, porque esto como queda así al bies es complicado de medir. Pero cuando tenía 48 o 50 centímetros, como a mí no me gustan muy largos de espalda, me gustan más largos de ancho, dijéramos, no sé, que me puedan volver bien y me los pueda poner de diferentes formas, pues entonces cuando tuve el alto que yo quería, ahí ya empecé a ir un poco recto. ¿Y cómo vamos a ir rectos? Pues muy fácil. Ahora lo que estamos haciendo es aumentando en este lado 2 puntos y menguando 1, porque de estos 2 vamos a considerar que uno es para un lado y el otro es para el otro. Entonces estamos aumentando 2 puntos a este lado y menguando 1. Por lo tanto, en este lado aumentamos 1 punto. Y aquí estamos haciendo lo mismo, pero ahora si no quieres aumentar ningún punto, que quieres seguir recto, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues menguar 1, que será para este lado, y aumentar solo 1. O sea, solo vamos a aumentar en las vueltas del derecho y en la del revés no. Si es conveniente, pues te pones un señal, que quiere decir que aquí no. Aquí no vamos a aumentar, solamente vamos a aumentar en la parte del derecho en las 2 partes y en la del revés en esta parte de aquí. O sea que esto es fácil, solamente hay que recordar. Aquí, como ya he cortado el hilo, voy a hacer lo mismo que he hecho antes. Un punto, lo voy pasando, hago el aumento, esta vuelta va a seguir siendo como la veníamos haciendo. El aumento y el último punto. Y la vuelta del revés es la que va a cambiar solamente aquí, donde tenemos la señal de alarma. Que aquí no se ve mucho porque la he puesto roja, pero bueno. Aquí, pues nada, vamos a hacer sin aumento. Llegamos al central, igual. Y aquí de nuevo el aumento, como siempre. Solamente nos vamos a aumentar en la vuelta del revés al principio, donde tenemos el señal. Bien, pues así voy a seguir un trozo. Ahora os diré cuánto trozo yo he hecho, pero claro, esto depende mucho
de cómo os guste. La pauta para llegar hasta el sitio donde voy recto ha sido lo que vosotros queráis, el chal de largo de espalda. Y ahora vamos a ver cuántos centímetros tengo de recto, que luego tampoco se va a ver recto, simplemente estamos ya frenando que crezca más largo. O sea que lo único que quiero es que entendáis el por qué hacemos esto. Hacemos esto porque nivelamos, aquí menguamos 1, aquí aumentamos 2, por lo tanto si aquí menguo 1 y solo aumento 1, voy recto. ¿Sí? Se queda compensado. Y aquí sí, seguimos aumentando un punto que irá creciendo como estos chales que hacemos que solo aumentamos en un lado. Que os pondré por aquí el chal mágico, que es uno de estos y que lo podéis ver y es súper fácil y queda muy bonito. Bien, pues voy a seguir con esta pauta. Voy a aumentar aquí, voy a aumentar aquí, no voy a aumentar aquí y voy a aumentar aquí. Bien, pues ya tenemos el trozo recto de atrás, que no se ve mucho, está así. ¿Veis? ¿Pero qué ha pasado? Pues que este lado ha crecido, aquí a lo mejor tengo 18 puntos y aquí seguimos con los mismos puntos que teníamos cuando hemos decidido seguir recto. En el chal original yo aquí tengo 30 centímetros de recto. Pero claro, también depende mucho de cuando llegáis al alto que queréis, si tenéis mucha largada o no. Depende del hilo que estéis utilizando. Ahora que nos queda, cuando esté terminado lo veréis mucho más claro porque ya una vez fuera de la aguja se ve bien. Ahora ¿qué queremos? Pues ahora ya lo que queremos es ir haciendo el otro lado, por lo tanto que de aquí vaya disminuyendo, y para esto lo que tenemos que hacer es esta parte ya dejarla sin ningún aumento, solo aumentar aquí. Entonces ¿qué pasará? Que aquí cerraremos un punto y como aquí no aumentaremos ninguno, esto irá haciendo así. Voy a poner otra vez el otro color solo para hacer una rayita para que veamos dónde hemos empezado a cambiar la forma. En este lado derecho normal siempre va a ser igual hasta el final, o sea que esto ya igual que desde el principio. Un aumento. Termino sin aumentar y empiezo sin aumentar. Y aquí sí, hago el aumento como siempre. O sea que voy a hacer todo igual, excepto aquí que no voy a aumentar nada. ¿Hasta cuándo? Ya, esto ahora se va a ir reduciendo porque ya no vamos rectos, vamos menguando. Pues hasta que ya no pueda más, o sea, que será en un punto cada 2 vueltas, será 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 vueltas, en lo que se irá reduciendo esto hasta aquí. Ahora cuando lo tenga hecho voy a repetir estas 2 vueltas que he hecho, todo el rato lo mismo, hasta que aquí ya no me queden puntos. Bien, pues así va el chal. A partir de aquí es donde hemos dejado de aumentar en el lado y por lo tanto hemos ido menguando todos estos puntos. Lo único que hemos hecho es aquí no hacer nada. Hemos dicho que teníamos 10-11 puntos y que lo haríamos en 20 vueltas más o menos, que son 10 relieves de estos. Por lo tanto ahora ya aquí solamente nos queda un punto para hacer el menguado
que viene desde el principio. ¿Veis? Esto era el trocito recto, que como veis no se ve tampoco muy recto, sino que hace como más bien círculo, y esta es la forma de que no hemos hecho el chal súper largo. Bien, pues ahora vamos a hacer la última vuelta de esta secuencia. Seguimos igual, aquí aumentando, y llegamos hasta el menguado, que ahora está al final de la vuelta. Y aquí pues igual que siempre, porque este menguado lo hemos hecho durante todo el trabajo, un punto antes, cogemos los dos y cerramos, y ya está, ya no nos queda ningún punto más a este lado. Hacemos la vuelta del revés, toda al derecho, excepto al final, que haremos el aumento que venimos haciendo desde el principio también. Hacemos aquí en el aumento, y ya lo tenemos. ¿Y cuál es la sorpresa? Pues la sorpresa es que aquí terminamos el chal. Estos puntos los vamos a cerrar y ya van a formar por ellos mismos el trozo de lateral que falta. Y esto lo vamos a cerrar bien flojito. Si no podéis cerrarlo flojo, pues con unas agujas más gruesas y entonces ya, para que no tire. También lo podemos hacer de esta forma. Este lo hemos cerrado normal, o sea, hemos tejido dos puntos y hemos montado. Y ahora devolvemos este punto a la aguja y por detrás trabajamos dos juntos. Otra vez lo devolvemos y por detrás dos juntos. Así, aunque utilices las mismas agujas, bueno, tampoco sin apretar, pero es una forma de cerrar que da más de sí. ¿Veis? Esto queda más flexible que el cerrado normal. Bien, pues ya está todo cerradito. Cortamos el hilo un poco largo porque vamos a hacer un remate aquí. Para que aquí no nos quede un escalón feito. Lo podemos también cerrar por el otro lado si nos gusta más que este lado combine con esto. Esto ya va también a gusto. Haciendo una espiguita. Vamos por aquí, subimos por este, para que esto nos quede, no nos haga un escalón feo. Y ahora ya rematamos por el otro lado. Ahora sí, lo que le favorece bastante es, o bien que si tenéis costumbre de bloquear los chales, o una planchadita con vapor, que es lo que yo le he hecho, porque esto lo podéis dominar como queráis, porque al ser punto de bobo y no estar tejido muy preto, que esto también os lo recomiendo, que no lo tejáis muy apretado, pues a esto le podéis, bueno, esto se podía mejorar, pero bueno, también con la plancha se le irá un poquito. Pues ya veis qué mono el chal. No es difícil, solamente tenéis que seguir estas pautas, que a lo mejor ahora todas comprimidas en un vídeo os puede parecer complicado, pero en realidad mirad,
A este lado y al centro hemos estado haciendo siempre lo mismo. Un aumento al empezar y un aumento al acabar. El menguado siempre lo mismo. Y por detrás el punto sin tejer también lo mismo. Solo hemos variado que cuando ya teníamos bastante de largo, o sea de ancho, de largo de espalda, para ir recta, lo único que hemos tenido que hacer es... Y cuando ya hemos tenido bastante recto, para ir dando la forma del lateral, lo único que hemos hecho es dejar de hacer nada aquí, ni en la del derecho ni en la del revés, así de simple. Y los puntos que nos han quedado, pues cerrarlos, o sea, no es nada difícil. ¿Sí? Recordad que tenéis el tutorial escrito en la página web, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Pues nada, espero que te animes, que te tejas un chal precioso a tu gusto, que confíes mientras vas tejiendo, porque con estos tejidos hay que poner un poco de confianza. Y nada, espero que te haya gustado. Si es así, regálame ese me gusta que me gusta tanto. Y ya sabes, disfruta y comparte. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao.